Isaías capítulo 5, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 11. A partir del versículo 11 y hasta el versículo 16. Puede quitar monitores, David, por favor. Los monitores de aquí, puede quitarlos. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, dice la palabra del Señor, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Señor, que esta tu palabra, tú nos ayudes a entenderla, a recibirla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos. Este sermón de hoy es la continuación del sermón de la semana pasada, en el que el Señor, a través de la hermana Ana Ruth, diaconisa de la iglesia, nos estuvo hablando y nos estuvo diciendo que no podemos solamente centrarnos en las cosas de la tierra, sino que tenemos que tener nuestro corazón también en las cosas del cielo. No podemos centrarnos solo en las cosas de la tierra, porque vamos a ser defraudados. Y en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, Dios sigue hablándole a su pueblo del peligro que corre justamente de no tenerle en cuenta. El viernes alguien me decía, no es posible que exista un infierno. No es posible que Dios sea tan malo que pueda tener a alguien en el infierno para siempre. Y yo le dije que realmente sería algo injusto si alguien va allí por la voluntad de Dios, pero en realidad nadie va allí por la voluntad de Dios. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está diciendo continuamente que Dios no quiere que nadie perezca, que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere salvar a todo el mundo. La Biblia dice claramente, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿quién le hace caso a Dios? En este pasaje que tenemos, lo que podemos comprobar es que ni su propio pueblo le hace caso a Dios. Según este pasaje que acabamos de leer, tú puedes estar viviendo y trabajando para tu liberación, o puedes estar viviendo y trabajando para tu propia esclavitud. Cada uno de nosotros podemos vivir para nuestra liberación, o podemos vivir para nuestra esclavitud. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿qué desean para su futuro? Para el futuro de sus hijos. ¿Desean una vida de libertad o una vida de esclavitud? Yo estoy seguro de que todos dirían libertad, ¿verdad? Sin embargo, muchos pueden estar trabajando, aún sin darse cuenta, pueden estar trabajando por su futura esclavitud. ¿Cómo puede ser eso? Yo se lo voy a explicar en esta mañana. Quiero que piensen por un momento y me respondan a una pregunta. ¿Algunos de ustedes han hecho cosas alguna vez esperando recibir un resultado y han recibido uno totalmente diferente, o justamente el contrario que deseaban? ¿Alguna vez les pasó que se esforzaron y hicieron la cosa de una manera determinada para conseguir un resultado y fue totalmente distinto? ¿Saben por qué nos pasa eso? Estoy seguro de que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero ¿saben por qué nos pasa? Porque no solemos pensar muchas veces en las consecuencias
de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos. No solemos pensar, y de estas cosas nos viene hablando el Señor a través de este profeta Isaías, de que es necesario que nos paremos y meditemos las cosas que hacemos, y no solamente lo que hacemos, sino las consecuencias que van a traer para nuestra vida y para aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto es justamente lo que Dios está haciendo en este pasaje. Le está diciendo a Judá que tenga cuidado con lo que está haciendo. Por esta razón, por medio del profeta Isaías, Dios les llama la atención, poniéndoles de ejemplo a sus hermanos los israelitas. Miren, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Aquí este por tanto está enlazando con todo lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Lo que dice aquí el profeta, que el pueblo no hacía caso a Dios, que estaba en sus fiestas, en sus juergas, pasándolo bien, preocupándose de su propia casa y nada más, viviendo la vida solamente de una manera sin tener en cuenta a Dios. Y el mal proceder del pueblo, Dios lo está exhortando, lo está reprendiendo, le está llamando la atención, porque Dios había hecho enormes esfuerzos para bendecir a su pueblo, pero su pueblo no estaba dando los resultados que Dios esperaba. Dios esperaba justicia en su pueblo, y no había justicia en el pueblo de Dios. La justicia tiene que ver con las cosas bien hechas, pero el pueblo de Dios no hacía las cosas bien. Dios esperaba rectitud y no había rectitud en el pueblo de Dios. Y cuando eso es así, Dios reprende a su pueblo, les llama a la reprensión, les llama a la reflexión antes de que llegue el castigo. Un pueblo que dice ahí, mi pueblo fue llevado cautivo. Está hablando del pueblo de Israel. Ustedes saben que en Roboán, el hijo de Salomón, el pueblo se dividió. Conocen la historia, ya la hemos estudiado, pero ustedes saben, Roboán era un joven, se había criado en la corte, se había criado en palacio, no le había faltado jamás de nada, había disfrutado de todo lo que había querido en su vida, era un príncipe malcriado. Y cuando Salomón muere y le deja a él el trono, los ancianos del pueblo, los ancianos de la ciudad, vienen a hablar con Roboán y le dicen, por favor, afloja un poco el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Salomón había contraído 1000 matrimonios. Tenía 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Saben ustedes lo que eso suponía? Suponía tener que mantener a 1000 familias. ¿Y saben de dónde salía para mantener esas 1000 familias? Del pueblo. Y esto es lo que Dios le dijo al pueblo cuando pidieron rey. El rey tomará lo mejor de vuestro ganado, tomará lo mejor del fruto de vuestra tierra y lo tomará para sí. Y así estaba ocurriendo, y el pueblo se sentía agobiado, oprimido, no llegaba, no podía. Y los ancianos vinieron a pedirle a Roboán, por favor, ahora que ya tu padre no está, afloja un poco el yugo sobre nuestra carga. Y él consultó con los ancianos, con los consejeros del rey, con los consejeros de su padre. Y le dijeron, sí, ahora es el momento de que te ganes el corazón de tu pueblo. Pero después consultó con los jóvenes, con sus amigos, con los que él se había criado en la corte. Niñatos que no sabían lo que costaba trabajar para ganar un plato de comida. Y le aconsejaron, no, ¿qué quiere el pueblo? Que afloje el yugo. Al contrario, pónselo más fuerte, exígele más y así le demuestra tu autoridad. ¿Y saben lo que hizo Roboán? Seguir el consejo de los jóvenes. Y por eso el pueblo se dividió. A partir de entonces ya no fue Israel como nación, fue Israel y Judá. El reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte se había apartado de los caminos de Dios, y Dios una y otra vez les había advertido lo mismo que ahora le está advirtiendo a Judá. Les había advertido, por favor, tengan en cuenta mis palabras, tengan en cuenta mis palabras. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Sin embargo, el pueblo no quiso atender a la razón de Dios. ¿Y saben qué ocurrió? Israel fue invadida por Asiria y fue llevado cautivo. Israel fue llevado cautivo. Y es lo que dice el Señor aquí. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Un pueblo que estaba destinado a la gloria. Un pueblo que había sido el reino más importante de aquella época. Venían gente de todos los lugares para ver el reino de Salomón. Dicen que los vestidos de sus criados eran mejores que los de los reyes que venían a visitarlo. El reino de Salomón había llegado a ser grande, rico, poderoso. Los escudos de los soldados eran de oro y el que de menos de bronce. ¿Y en qué había quedado todo eso? En nada. Asiria invadió Israel y se lo llevó cautivo a todos. Y ahora Judá, el remanente de Israel, el que había quedado ahí fiel a Dios, el que todavía había estado teniendo en cuenta al Señor, estaba siguiendo los mismos pasos que su hermano. Y Dios le está llamando la atención. Muchas veces somos tentados a pensar, bueno, pero a mí no me va a pasar. Le pasó a mi hermano, pero a mí no. Bueno, eso le ha pasado a otros, pero a mí no. Pensamos que no nos va a pasar. La chica que tontea con su novio dice, no, yo no me voy a quedar embarazada. Eso a mí no me pasa. ¿Y ustedes creen que las que se quedaron embarazadas pensaron que se le iba a pasar? ¡Qué tontería! Estamos en el trabajo y somos negligentes y alguien nos da una palabra de aviso y nos dice, ten cuidado que están echando gente del trabajo. No, yo soy indispensable aquí. A mí sin mí la empresa se hunde. Y al día siguiente está en la cola del paro. No, a mí no me va a pasar. Pensamos, no, lo que le ha pasado a otro es a otro, pero a mí no. Mi madre solía decir, cuando las barbas de tu vecino vea pelar, pon las tuyas a remojar. Con eso lo que quiere decir es, cuídate, apercíbete. Si tú ves que está pasando, no bajes la guardia. Tenemos que apercibirnos del peligro. Miren, vivir en esclavitud es muy triste. Yo quiero que lean conmigo un salmo, el Salmo 137. Salmo 137. Este salmo se escribió en esclavitud. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión era su ciudad, la ciudad de David, Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Fíjense cómo se sentía el pueblo. Israel se llevó mucho tiempo cautivo, extrañando su tierra, extrañando su libertad.
no podían cantar. ¿Cómo cantaremos en esta situación? Se sentían desolados. Sin embargo, ¿saben? Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto un programa que hay en televisión que se llama Encarcelados. Hay otro que se llama Encarcelados en el extranjero. Pero tanto en unos como en otros se ve lo que es la vida en una prisión. Hay prisiones y prisiones. Hay alguna gente que dice, hay prisiones que son como cárceles, hay cárceles que son como hoteles. Yo les aseguro que si tuvieras que estar dentro, querrías salir de ahí. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que yo he visto en ese programa es que hay quien se acostumbra a vivir encarcelado. Vi una chica que se había pasado más de la mitad de su vida en la cárcel. Estaba a punto de ser liberada. Y ella tenía una lucha en su interior. Por un lado, deseaba salir. Tengo unas ganas de verme libre, pero por otro lado expresaba su miedo. No sé cuánto tiempo voy a durar ahí afuera. ¿Saben cuánto tiempo duró? 2 semanas. 2 semanas. Y al regresar, dijo, yo no sé vivir fuera de estas paredes. Se había acostumbrado a vivir encarcelada. Qué triste. Que eso le pase a un ser humano es muy triste. Pero hay cárceles que son más duras que las de hierro. Hay condenas que son más duras que 20 años de prisión. Hay una condena que pesa sobre la cabeza de cada ser humano. Es una condena a eterna exclusión de la presencia de Dios. Es una condena a una eternidad de sufrimiento y dolor. Y oiga, esto no es tontería, esto no es mito, esto no es la fantasía de una religión inventada por el hombre, esto es palabra de Dios. Jesús lo dijo. En una y en otra y en otra y en otra y en otra ocasión estuvo hablando del fuego que no se apaga, del tormento que sube día y noche por los siglos de los siglos. Y mucha gente no se apercibe de ese peligro. Y que no se aperciba de ese peligro, alguien que desconoce a Dios tiene casi un cierto... Pero que no se perciba de ese peligro el pueblo de Dios, que conoce a Dios, que sabe la verdad. Miren, yo quiero que presten atención a esta frase. Volvamos a Isaías capítulo 5. Mi pueblo, por tanto, dice versículo 13, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? ¿Quiere decir que el pueblo no tenía la información necesaria? ¿O quiere decir que el pueblo no entendió? ¿O no quiso entender la información que Dios le estaba dando? Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tuvo entendimiento, no tuvo la sabiduría necesaria para apercibirse, a pesar de las veces que Dios una y otra vez le fue llamando la atención. Díganme sinceramente, ¿cuántas veces Dios te ha hablado de cosas que tú todavía no estás teniendo en cuenta? Seamos sinceros con nosotros mismos. Yo no quiero que nadie levante la mano, porque esto es algo muy personal entre tú y Dios. Y Dios lo sabe y tú también. Pero ¿cuántas veces Dios te viene hablando de eso que tú sabes y no te cuidas? ¿Cuántas veces Dios te viene hablando de esa área de tu vida que tienes descuidada y que lo sabes
Y vez tras vez Dios te habla y te habla y te habla y te dice, y no haces nada al respecto. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Dios les advirtió muchas veces, pero Israel no hizo caso. Israel fue llevado cautivo. Hay muchos creyentes con la cabeza llena de información bíblica, pero con el corazón vacío, con el espíritu seco, sin fruto. Yo no sé si ustedes han entendido esa frase. La repito otra vez. Hay creyentes con la cabeza llena de referencias bíblicas, de textos bíblicos, pero con el corazón vacío y con el espíritu seco. No llevan frutos y pasan los años y Dios sigue advirtiéndole y no hacen caso. ¿Ustedes creen que Dios no hará nada al respecto? Dios nos viene hablando de esto. Dios nos ha hablado de esto. Una vez más nos ha hablado de esto. Para entender bien este pasaje, tendríamos que ir a Isaías capítulo 1, retrocedamos al versículo 3 del capítulo 1. Para entender bien a qué se refiere esto de que mi pueblo no tuvo conocimiento. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Ustedes entienden esta frase o no? El buey conoce, dice ahí, a su dueño. ¿Qué quiere decir esto? Que el buey sabe quién le da de comer. Y el asno, aún el asno, miren, dicen que el burro es uno de los animales más torpes, ¿verdad? Cuando un hombre es torpe, ¿qué se le dice? No seas burro. Pues mire, hasta el burro conoce el pesebre de su señor. Pero el pueblo de Dios no entiende, no tiene conocimiento. Es a esto a lo que se refiere el Señor. Dios nos ha dicho, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué quieren más que yo les haga? Que no haya hecho ya por ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos en cuenta? Mire, que estamos en guerra. Esa es la realidad. Estamos en guerra. El diablo quiere destruir nuestras vidas. Quiere esclavizarnos. Y si nosotros no tenemos en cuenta la palabra de Dios, vamos a ser cautivos. Igual que muchas otras gentes. Sin importar el conocimiento que tú tengas de Dios, sin importar los años que lleves en el Evangelio, vas a ser cautivo, lo mismo que otras mucha gente. Por eso nos distrae con 1000 artimañas el diablo. Distrae al pueblo de Dios para que olvide que sus actos tienen consecuencias. Pero Dios nos está llamando la atención vez tras vez. Miren, no hay peor esclavitud que la del pecado. Porque la condena del pecado es la condenación. Y cuando hablamos de muerte no significa, como creen los testigos de Jehová, dejar de existir. Oiga, no. La muerte significa la exclusión de la presencia de Dios. Un sufrimiento eterno, consciente. Los testigos dicen, ay no, pero eso no puede ser. Bueno, escuchemos a Jesús hablar en Lucas capítulo 16, donde nos habla del rico y de Lázaro, ¿verdad? Y se nos dice que ambos habían muerto y fueron llevados, uno al seno de Abraham y el otro al Seol. ¿Y qué dice? Que el que estaba en el Seol, el que estaba allí, el rico que había vivido ocupándose solo de su propia vida, dice, estaba en tormentos, estaba consciente. La muerte física no es dejar de existir, es cerrar los ojos aquí y abrirlos en otro lugar. Y dependerá de tu vida, de tus decisiones, dónde los abra.
Pablo dice que para los cristianos estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor, lo cual quiere decir que cuando tú cierras tus ojos aquí, los abres en la presencia de Dios. Pero en los incrédulos, cuando tú cierras tus ojos aquí, lo abres ya en el infierno, en un lugar de tormento, al que tú no querrás haber ido, ni querrás que vaya tu familia. El rico le decía: manda a Lázaro que resucite de entre los muertos y avisa a mis hermanos que tengo 5 hermanos que no vengan a este lugar. Y el Señor le dijo: a Moisés tienen, la palabra de Dios tienen, créanla, óiganla, créanla, porque si no creen la palabra de Dios, aunque un muerto se levantara y fuera a avisarle, no lo creerían. Así de incrédulo es el corazón humano, así de duro es el hombre. Isaías capítulo 5. Yo quiero que leamos un pasaje de los evangelios. Lucas capítulo 13. Por favor, lean conmigo. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Porque algunos que quieren hacer de Dios un abuelito así medio atontado, no, Dios es tan bueno, Dios es tan... ay, es tan mimoso Dios. A ver, Lucas capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué pasará? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en tus plazas enseñaste, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Y qué dice la palabra? Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Terrible, terrible. Pero Señor, delante de ti hemos comido, hemos bebido, en nuestras plazas nos enseñaste. Apartado de mí que no os conozco. Segunda de Tesalonicenses, lean conmigo, por favor. Vamos al Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, vayamos un poco más adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Quiero que presten atención, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, que dice ahí en el versículo 9, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. La palabra habla claramente. No todos van a disfrutar del reino de Dios. No todos van a disfrutar de la gloria. Pero oiga, créanme, Dios la ha creado para todos.
Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos disfrutemos de esa gloria. Dios quiere que todos disfrutemos de ese nuevo cielo y esa nueva tierra que Él está creando para nosotros. Pero no todos van a poder disfrutarla. Algunos serán excluidos. Excluidos de la gloria de Dios. Así está escrito en Romanos 3:23. Excluidos de la gloria de Dios. Miren, yo quiero llamar vuestra atención. Isaías capítulo 5. Dice, y su gloria, dice ahí, mi pueblo, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, versículo 13, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La misma que estaba disfrutando en fiestas, comiendo y bebiendo. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Qué triste contraste, ¿no? Entre esas fiestas opíparas y lo que les queda al final, ¿no? Para aquellos que solo se preocuparon de eso, de sí mismos. El pueblo de Israel pasó una necesidad enorme en su cautiverio. Esto quiere decir que si tú pones tu corazón en las cosas que no son de Dios, nada de eso te va a satisfacer. Acabarás lamentándolo. Matthew Henry, un comentarista bíblico, escribió: quienes ponen su corazón en el mundo serán justamente desilusionados. Quienes ponen el corazón en las cosas del mundo serán justamente desilusionados. Ahora presten atención, versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y el Fausto y el que en él se regocijaba. Por eso ensanchó su interior el Seol, el lugar de los muertos, el lugar de los sepulcros, tuvo que ser ensanchado. Y sin medida extendió su boca, porque no era la voluntad de Dios que eso fuera así. Quiero que lean conmigo Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Escuchen lo que dice Dios de una manera sencilla pero clara. Ezequiel 18:23. Es una pregunta que Dios te hace hoy a todos nosotros. Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Quiere Dios que los impíos mueran? No. Dios quiere salvarlos. Por eso continuamente Dios les está diciendo al ser humano: escoge la vida para que vivas, porque yo no quiero la muerte del que muere. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Pero a veces no nos damos cuenta, no queremos tomar decisiones serias. Ay, las cosas de Dios, espérate, déjalas para mañana. Ahora no, ahora tengo otras cosas en que pensar, tengo otras cosas que hacer. Y posponemos las cosas, las decisiones espirituales, las posponemos y vamos dejando que pase el tiempo. ¿Saben? En un principio, el fuego eterno no fue creado para los hombres. El fuego eterno fue creado para el diablo y sus ángeles, para aquellos que se rebelaron contra el Señor. Miren, Mateo capítulo 25, quiero que lo lean conmigo porque también es palabra de Jesús y algunos dicen que Jesús nunca habló de infierno. Mateo capítulo 25, quiero que lo lean conmigo, versículo 40. Jesús dice: y respondiendo el rey les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? ¿Para quién estaba preparado el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Pero allí irán a parar aquellos que no obedecen al Señor. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis. ¿Saben ustedes que todos estos políticos que están firmando leyes contra la inmigración, cerrando puertas para que no puedan ir a buscarse la vida a otros países, van a acabar en el fuego eterno? Fui forastero, dice ahí, y no me recibisteis, no me recogisteis. Ay, si los políticos entendieran la palabra de Dios, se arrepentirían de sus pecados y promulgarían leyes justas, y no irían contra el extranjero, sino que haría lo que enseña la Biblia: trata al extranjero como a uno de tu pueblo. Pero no es solo el gobierno quien obra mal. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? No digo con los incrédulos, no digo con aquellos que no tienen a Dios en su vida, no digo con aquellos que no conocen la palabra de Dios. Hablo del pueblo de Dios. Dios le estaba en Isaías capítulo 5 hablando a Judá. Judá, la parte del pueblo de Dios que quedó fiel y que llegó a ser infiel, igual que sus hermanos. Y Dios les está diciendo: pero no has visto lo que le ha pasado a tu hermano. Pero Judá no hacía caso. Díganme una cosa: ¿no merece Judá que le pase lo mismo que a Israel? Séanme sinceros. Viendo Judá lo que le ha pasado a Israel, y viendo que Dios no para de llamarle la atención una y otra vez sobre las mismas cosas, y sin hacerle caso a Dios, ¿no merece que le pase a Judá lo mismo? Lo merece. ¿Y saben qué? Le pasó. En el año 586 antes de Cristo, Judá fue invadida por Babilonia. Y los jóvenes y los príncipes de Judá fueron llevados a Babilonia, cautivos. Lo que Dios quería evitar. ¿Fue por la voluntad de Dios? No. Dios no quería que les pasara. ¿Pero ellos hicieron caso a Dios? No. ¿Quiere Dios que alguien se pierda? No. ¿Pero hay alguien que le haga caso a Dios? No. Y esta es la reflexión que nosotros nos tenemos que hacer también. ¿Hasta cuándo Dios tendrá que estar empujándonos para que hagamos aquello que nos conviene hacer? ¿Cuántas veces Dios va a tener que decirnos las mismas cosas vez tras vez para que nosotros de una vez por todas digamos: sí, Señor, es verdad, tú tienes razón, ayúdame a ser una persona sensata? ¿Saben? La conclusión, lo bueno de esto, de este sermón, ¿sabe qué es lo que es? Que aún no nos ha pasado, mis hermanos. Aún Dios, una vez más, nos está llamando la atención. Y eso supone que aún una vez más nos está dando una nueva oportunidad. Y eso es lo bueno de esto. La misericordia de Dios. La Biblia dice 1000 veces que Dios es lento para la ira, pero pronto en misericordia. ¿Aprovecharemos la gracia de Dios o la desecharemos y tendremos que cosechar los resultados de nuestra rebeldía? ¿Haremos caso de verdad al corazón de Dios y nos salvaremos? ¿O seremos tan necios de no querer oír a Dios y dejaremos que nos ocurran
Todas estas cosas que la palabra de Dios anuncia. Pero no tenemos por qué ser excluidos de la gloria de Dios. Porque si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Yo sé, hermanos, la Biblia lo dice claramente, todos nosotros, sobre cada uno de nosotros pesa una sentencia, una condena. Pero ¿por qué no dejamos que Cristo sea nuestro abogado? Él no ha perdido ni un solo caso. Jamás perdió un solo caso. ¿Por qué no nos aferramos a Jesús? ¿Por qué de una vez por todas no le decimos, Señor, sé el Señor de mi vida? ¿Por qué de una vez por todas no le decimos, Señor, sí, yo me voy a comprometer delante de ti a tener en cuenta tu palabra? Me voy a esforzar cada día por tener en cuenta lo que tú me has dicho, Señor. ¿Por qué no nos comprometemos con el Señor de una vez por todas a ser de verdad ese remanente que se salva? Ese pequeño grupo que entra por la puerta estrecha, que lleva la vida. ¿Por qué de una vez por todas no decidimos dejar a la multitud que solo piensa en las cosas de la tierra, que solo piensan en las cosas que no tienen que pensar? Dios no nos llama a que nosotros nos metamos en un convento. Dios no nos llama a que seamos beatos ni mojigatos, pero nos llama a un compromiso con la fe. Nos llama a un compromiso serio con Él. ¿Cuántos en esta mañana aquí van a tomar hoy esa decisión? ¿Cuántos van a estar dispuestos en esta mañana a arrepentirse de sus pecados y a comprometerse delante del Señor a hacer verdaderos esfuerzos para no volver a practicarlos? ¿Cuántos en esta mañana van a tomar la decisión de entregar su vida a Cristo de verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, o vamos a ponernos de rodillas y vamos a clamar, o vamos a tirarnos al suelo, pero no dejemos que este sea un sermón más. No permitamos que esta advertencia que el Señor nos está haciendo en su palabra simplemente pase de largo por nuestra vida y la palabra rebote en nuestro corazón, sino que hagamos que de verdad la palabra de Dios pueda penetrar en lo profundo de nuestra alma y ahí lleve el fruto que Dios quiere que lleve. Oremos al Señor, mis hermanos. Él está aquí, está desde esta mañana temprano, Él está aquí y Él está atento a lo que hay en tu corazón. Él está tocando la puerta de tu alma, Él está pidiéndote que por favor lo dejes entrar, que no guardes cerrojos en tu vida. Dios está queriendo que tú le permitas poder sanar las heridas de tu corazón, cerrar capítulos de tu vida, dejar el pasado atrás, comenzar una vida nueva. Dios está deseando de obrar en tu vida, en tu corazón, pero ¿le dejarás? ¿Será este el día en que marque la diferencia? ¿El que marque una hora, un antes y un después? ¿Vas a permitir que el Espíritu Santo que está aquí en esta mañana de verdad te ministre? Tú puedes hacer lo que quieras, pero no podrás salir de aquí diciendo que Dios no te advirtió. No podrás seguir viviendo diciendo que Dios no te lo dijo. Dios te ha hablado con claridad, tú lo sabes. Si quieres vivir en esclavitud, allá tú, pero no podrás decir que Dios no te advirtió la consecuencia de una vida de esclavitud. Si quieres seguir viviendo en el pecado, allá tú, pero no tendrás excusa contra Dios. No podrás llamarle injusto si al final eres tú quien cierra la puerta del infierno por dentro. Me gustaría de verdad, Señor Dios Todopoderoso, que tú en esta mañana toques los corazones de mis hermanos, como has tocado el mío, Señor, y que nos ayudes a reflexionar profundamente, Señor. Ayúdanos a entender, a no ser como el caballo o el mulo, que si no son amarrados con bocados, no se acercan a ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a tomar decisiones sabias,
Ayúdanos, Dios mío. Por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, del cielo y de la tierra. Ahí donde están, por favor, escuchen la voz del Espíritu Santo que les habla a su corazón. Hablen con el Señor, díganle lo que le tengan que decir, pero denle una respuesta en esta mañana, porque Él está esperando tu respuesta. Díganle qué van a hacer con esta palabra que Dios les ha dado. Si van a actuar o si van a seguir como si nada. Tomémonos un tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que das en nuestras vidas, Señor. Este domingo, Señor, especial, para calmar nuestros corazones, Señor. Bendito seas, Señor. Nuestro pastor. Oigamos tu voz, seamos por las ovejas, Señor Jesús. te sigamos, seguirte, seguir tu camino, Señor. Al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de ese camino, Señor. Nosotros solos no podemos. Por eso venimos con un corazón rendido hacia ti, Señor. Porque necesitamos de ti. Cada día, cada momento, Señor, cada semana. Que seas tú, Señor, ayudándonos cada día. Porque tenemos que poner nuestro corazón disponible para seguir Sí, Señor. para seguirte de verdad Amén. y de verdad. Sí, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Dios no pretende que nosotros caminemos solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y envió a su Espíritu Santo para darnos fuerzas, para ayudarnos en nuestras debilidades. Él está con nosotros. Acudamos a Él si no podemos. Acudamos a Él si no tenemos fuerza, porque Él ha prometido multiplicar las fuerzas al que no tenga ninguna, para que levante alas como las águilas. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea, Señor. Amén, Padre. Oh, aprovecha esta oportunidad que Dios te da. Cógeme la mano y no la sueltes, y te enseñaré a andar sobre la mar. Trae aquí los panes y los peces, y te enseñaré que tengo mucho más para ti. Mírame a mí, contémplame, pues mi poder se perfecciona en ti. No llores más, ya estoy aquí. Pídeme,
sea, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos contar contigo. Gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias, porque sabemos que el deseo de tu corazón para nuestra vida es bendición, es paz. Señor, gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu gran bondad, por ese amor con que tú nos has amado y nos sigue amando cada día. Gracias, gracias por habernos liberado de la esclavitud del pecado, habernos dado una nueva vida, Señor. Gracias, gracias. Gracias por la libertad que podemos disfrutar en Cristo. Gracias. No permita, Señor, que volvamos atrás. No permita, Dios, que volvamos a esclavizarnos voluntariamente al mal, sino permítenos vivir en libertad, disfrutar de la libertad con que tú nos has hecho libre. Llévate la gloria, la honra, la alabanza, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hay una canción que dice: